Cordial saludo, profesor y compañeros. Mucho gusto. Mi nombre es Adriana Patricia Sánchez Jiménez. El caso que voy a hablar para nuestra clase de auditoría forense es el caso de Interbolsa. Este caso fue bastante nombrado en nuestro país, ya que muchos inversionistas, tanto extranjeros como nacionales, se vieron afectados al perder mucho dinero digamos, dentro de sus inversiones. Bueno, pues primero que todo, pues voy a dar como una reseña a lo que se dedica Interbolsa y cómo se fundó y quiénes fueron sus socios en su comienzo. Bueno, pues Interbolsa es como lo dice, es una empresa que se dedica digamos, a invertir capital de personas inversionistas a través de mercados bursátiles o a través de otras bolsas de valores en el mundo. La idea es que pues cuando uno invierte en este tipo de negocios es ganar una rentabilidad por el tema de las acciones que tiene en este mercado. Bueno, Interbolsa fue fundada en 1990 en la ciudad de Medellín por el ingeniero químico Rodrigo Jaramillo y por el señor Juan Carlos Ortiz. Digamos que este señor, fue expulsado de la Bolsa de Valores de Bogotá porque se le encontraron temas de narcotráfico, lavado de activos, testaferro, y pues tristemente pues este señor jamás le pidieron como antecedentes y sin embargo pues fue contratado para el tema de la Bolsa de Valores de Medellín. También fue, digamos que fundada por otros socios de esa alianza antioqueña en ese momento. Digamos que en un comienzo la empresa pues iba muy bien, ya que pues los inversionistas que estaban pues eran empresas pequeñas, las cuales se les estaba respondiendo por el valor de sus inversiones, ellos recibían a tiempo esos intereses ganados por esas inversiones. Digamos que todo iba bien hasta cuando llegó una persona que se llama Alexandro Corridori. Este personaje es un inversionista italiano que llegó, digamos, a ser parte del tema de Interbolsa. Este señor, digamos que había una empresa muy conocida en Medellín que se llama Fabricato. Es una empresa muy grande y es una empresa cuya actividad económica es el tema textil. Este personaje empezó a comprar las acciones de Fabricato. Para nombrar un ejemplo, las compraba a 20 pesos. Al comprar esas acciones a 20 pesos, él las estaba vendiendo a través de Interbolsa a un valor de 150 pesos, por lo que estaba, digamos, ganando una máxima utilidad por cada acción. Se creó en ese momento pues una figura que se llama Operación Repo. Esto consiste en que uno compra una acción, pero esta acción queda como garantía por la cual a uno le pueden soltar una liquidez en efectivo. Es decir, es como cuando uno va a una compra-venta que uno empeña un reloj, pero tú no quieres perder ese reloj y necesitas el dinero por ese reloj. Es algo parecido. Este señor, al utilizar esta figura repo, lo que hacía era coger las acciones de Fabricato, él no las quería perder, pero sí estaba recibiendo la liquidez por esas acciones, porque lo que hizo Interbolsa fue como inflar el valor económico de esas acciones, cosa que también era algo ilegal porque uno tiene que manejar el mercado bursátil de acuerdo a unas condiciones del mercado, cosa que no se estaba haciendo en ese momento. Digamos que parte del dinero de todos los inversionistas en ese momento se estaban llevando a un fondo premium en la ciudad de Curazao, por lo que tampoco se estaba recibiendo la rentabilidad de estas inversiones, por lo que ya la Interbolsa se estaba viendo
digamos, en un déficit para cumplir como con el tema de sus obligaciones y tener la liquidez de poderle pagar a aquellos inversionistas todos los intereses comprometidos por sus inversiones. Eh, digamos que el caso se desató fue porque en algún momento el Banco BBVA, siendo inversionista en Interbolsa, necesitaba cubrir un sobregiro, por decirlo así, y le pidió pues a Interbolsa que le pagara los intereses ganados por sus inversiones para ellos cubrir una obligación que tenían en ese momento muy importante. Al ver que Interbolsa pues no le respondió al instante, fueron como los primeros llamados de atención que pues algo que se supone que tiene un cumplimiento y al verse que no le pagan, pues ya el banco empezó como a preocuparse. Y lo que hizo fue como crear alarmas de que algo pues estaba como pasando. A su vez pues se empezó a rodar como el rumor entre todos los inversionistas, pues al ver que a ninguno de ellos ya les estaba cumpliendo, se dieron cuenta que algo estaba pasando gravemente en Interbolsa. Mm, bueno, en este momento, pues la Superintendencia de Sociedades empezó a investigar el caso y se tropezaron con muchas cosas, no solamente con el incumplimiento del pago de los intereses, se empezaron a dar cuenta que estaban recibiendo ya dinero por parte del narcotráfico, dineros ilícitos, tema de lavado de activos, temas de testaferro. Entonces la superintendencia empezó a notar y solicitó como una auditoría forense a la firma KPMG. Digamos que a través de esto pues empezaron a darse cuenta de todos los desfalcos que estaban haciendo porque se estaban redireccionando los dineros a países como Luxemburgo, se estaban desviando dineros a este señor Alexandro, se estaban desviando el incumplimiento de los intereses a los inversionistas, el incumplimiento de los pagos, digamos que ya no había liquidez en el momento para el margen operacional de la compañía. De hecho, hasta mismos personas que trabajan con Interbolsa se estaban dando cuenta que algo raro estaba pasando con la empresa. Digamos que también hay que tener en cuenta otro caso muy importante que es el Clínica La Candelaria. La clínica, hay una figura que cuando uno invierte en bolsa tienes que hacerlo ya sea bajo tu nombre o nombre de una razón social. Uno no lo puede hacer a través de terceros. La clínica de Candelaria lo que precisamente pues le pasó esto, estaba haciendo inversiones en Interbolsa a nombre de otra persona, por lo que los fondos de la clínica se vieron involucrados ya que ellos invirtieron en Interbolsa y pues al ver que Interbolsa no le estaba respondiendo, pues la clínica se declaró en liquidez. Entonces, temas, empresas como Fabricato también se empezaron a ver afectadas. Digamos que acá fueron muy grandes inversionistas, entre esos tenemos también algunos fondos de Bancolombia, la Universidad de AFIT. Digamos que dentro de las empresas más conocidas están esas. Aparte, pues ya se está desatando el caos, ya muchos inversionistas empezaron a pedir la rentabilidad sobre sus inversiones, al ver que Interbolsa no les estaba respondiendo, pidieron la solicitud de, digamos, la devolución de su capital. Fue un capital que ya se había desviado a, fuera de Colombia. La verdad, ya los socios no sabían qué hacer, por lo que empezaron a liquidar Interbolsa. Tengo entendido que a los socios, como lo que es el señor Rodrigo Jaramillo y este señor Juan Carlos, ellos hoy en día están pagando casa por cárcel. El caso, digamos que aún sigue, ya que pues tengo entendido que las inversiones fueron más o menos de 265.000 millones de pesos, los cuales a hoy solamente se ha podido recuperar 65.000 millones. Digamos que en esta pérdida también hubo mucha pérdida por mucha gente digamos que sufrió esta crisis,
Lo peor es que pues la credibilidad en aquí que un inversionista extranjero quisiera invertir en Colombia, eso dañó esa relación. Eh, este señor Alexander huyó del país, eh, y como pues lo venía mencionando, es un caso que aún sigue en vigencia porque no se ha podido resolver. Lo más triste es que estos personajes pueden quedar en libertad porque pues el caso le han dado muchas largas, y como que la justicia colombiana en este momento ellos podrían quedar en libertad por falta de pruebas, lo que pues sería eh, ideal es que todas las personas afectadas pudieran denunciar para que pues por lo menos sigan pagando parte de su responsabilidad. Bueno, pues digamos que a grandes rangos fue lo que pasó con Interbolsa. Frente al tema de la auditoría fue muy importante, ya que muchos documentos, muchos archivos fueron desaparecidos, fueron gente que perdió mucho dinero. Digamos que recolectar toda esta información fue muy importante para poder hallar e encontrar cómo fue este caso. Gracias, digamos que a la auditoría forense se pudo rescatar mucha información por parte de la gente que invirtió, más que todo para poder tomar acciones frente a este grupo que lo que hizo fue perder el patrimonio de muchas empresas. Bueno, tengo entendido que este señor Alexandro Corridori, hubo una época que cuando se desató el caso de Interbolsa, él huyó para Italia, luego volvió un tiempo después, digamos que montando una empresa también de inversiones, algo mucho más pequeño que Interbolsa. Podríamos decir que era como un caso de pirámide. Él empezó, digamos, como a hablar con personas, de invertir parte de su capital y prometiéndoles que iban a tener una buena rentabilidad. Investigué el caso de una persona que confió en este señor. La señora le entregó como los ahorros y su patrimonio de su vida, que fueron más o menos como 1.000 millones de pesos. Y la señora explica que en un momento, cuando comenzó todo, digamos que todo iba bien con ella. Según lo que le prometió este señor, era que ella iba a ganar el 20% sobre la rentabilidad de su patrimonio, y pues que él como firma o como empresa iba a ganar el 40%. Digamos que la señora pues tristemente confió en este personaje, y lo que hacía este señor era crear prácticamente una pirámide que en un momento al comienzo iba todo bien, pero después este señor no le pudo responder a los inversionistas. Según él, se tuvo mil excusas, entre esas decía que era el tema de la pandemia, que por culpa de la pandemia el mercado bursátil estaba cayendo, que en este momento pues digamos la economía no estaba muy bien. Le sacaba mil excusas a la gente para no pagarle la rentabilidad de sus inversiones. Cuando la gente quería que le devolviera el capital de su inversión, tampoco daba la cara para poderle responder a estas personas. Este señor tiene muchísimas demandas por parte de inversionistas colombianos, por muchas demandas de inversionistas extranjeros, y este señor lo que hizo fue huir de Colombia. Tengo entendido que tiene orden de extradición, pero pues aún no se ha podido solucionar el tema. También investigué que la empresa que él creó, la empresa, mucha de la gente que trabajó con él también lo demandaron por lo mismo, porque temas como la representante legal de la compañía, ella decía que ella vio muchas irregularidades, lo cual ella demandó, pero pues realmente no ha pasado nada con este señor. Por otro lado, él dice que sufre de una crisis nerviosa, que le va a responder a todos los socios, que se siente enfermo, pero pues es una persona que a mi parecer es muy falsa, pues porque cometió muchos fraudes, prácticamente es un ladrón, y pues tristemente la justicia no ha hecho nada. Y
más aún más triste por la gente que perdió los ahorros de su vida. Digamos que para mí el tema bursátil, el tema mercantil, es un mercado de alto riesgo, es un mercado donde las inversiones no son pequeñas, son inversiones de grandes capitales. Entonces, pues mi consejo es que la gente que decide tomar este camino lo haga con gente que realmente sea honesta y transparente, gente que sepa del mercado, gente que sepa de finanzas, que conozca el tema bursátil al derecho y al revés. Vemos que también tristemente pues en Colombia se ve el tema del lavado de activos, del tema del narcotráfico. Es bueno conocer el origen de dónde vienen los recursos de esas, digamos, de esas inversiones para no tener problemas más adelante. Con respecto al tema de la auditoría forense, fue genial la labor que se hizo por parte de la firma, ya que pues esta gente al verse tan acorralada fue lo que hizo fue eliminar, borrar archivos, quemar información, no daban explicación en el momento de un juicio. Entonces pues gracias a ese trabajo que se hizo a la luz podemos tener un claro panorama de lo que pasó con todas estas personas. Otra cosa que pues me parece un poco pues triste es que muchos inversionistas extranjeros pues se desilusionaron, digamos, prácticamente la economía colombiana. Y es comprensible porque pues ninguna persona desea invertir donde sabe que lo van a robar. O sea, eso lo que hizo fue dañar nuestra imagen, dañar la imagen de un inversionista que quisiera invertir en Colombia. Digamos que nuestra credibilidad, nuestra confianza pues se vio dañada por estas personas. Entonces, digamos, ya mucha gente le da temor invertir frente a esos casos. Entonces, la verdad, pues pienso que la honestidad y la integridad es lo más importante cuando necesitamos confiar y hacer crecer nuestro propio capital. Sé lo difícil como persona honesta conseguir con tanto esfuerzo, fruto de su trabajo, conseguir dinero para que otras personas así de chévere lo, se se lo roben, porque literal es eso. Bueno, pues muchas gracias por ponerme cuidado en mi exposición. Cualquier inquietud, pues sí, sería chévere, digamos, que me lo hicieran saber. La verdad, pues fue un caso que aún sigue en proceso, como les venía comentando, pues Dios quiera que las personas que perdieron puedan recuperar parte de su dinero y que con esfuerzo podamos lograr que Colombia cambie esa imagen que tenemos, porque pues Colombia es un buen país, Colombia es un excelente país, acá hay industria, acá hay gente honesta, hay gente trabajadora y hay gente que quiere salir adelante. Entonces, pues, si tengo la oportunidad de que sea escuchado, ojalá pues las cosas puedan cambiar. Muchas gracias.